Hanlin, la sobrina biológica del general Han Yan. ¿Qué estás haciendo? Tarifa de protección. Date prisa. El negocio está mal este mes. Señora, ¿puede darme unos días más? Llevas meses retrasándote. Deja de decir tonterías, dame el dinero. ¿Cuánto dinero? No mucho. 100 liang. 100 yen. No he pagado en 3 meses. ¿Por qué son 100 yen? Intereses, por supuesto. No acepto eso. No lo aceptas, ¿verdad? Vete. ¿Qué quieres hacer? Mira, ¿todavía no está convencido? ¿Qué quieres pegarme? Déjame decirte. En nuestro Nambian, las mujeres son el cielo. Y los hombres son solo un montón de inútiles. ¿Te atreves a mirarme con desprecio? Madre. Estimadas damas, hablemos las cosas con calma. Finalmente alguien ha venido, alguien que puede hablar con sensatez. De acuerdo. No voy a perder más palabras contigo. Este vendedor de cerdos me debe 200 lian de plata. Paga. Estás diciendo tonterías. Acabas de decir que eran 100 yen. Tú. Has disgustado a esta anciana. Si digo 200 liang, son 200 liang. Si tienes otras ideas, podemos vernos en la oficina del gobierno. Tú. Estás yendo demasiado lejos. Este es nuestro Nambian, clasificado 10º en la lista del dios marcial. La propia sobrina del general Han Yan. Él no debe querer vivir, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a contradecir al Lord Hanlin? Se atreve a contradecir al señor. Lo que diga señor así será. Mira, ¿nos puedes dar unos días más? Exten. Una extensión está bien. Pero tengo una condición. Quiero que él se arrastre bajo mi entrepierna y pase. Rápido, arrástrese. Rápido, arrástrate. Me arrastraré. Me arrastraré. Madre. ¿Qué estás haciendo? El periodo de 18 años ha llegado. Este es un momento crítico. Si quieres salvar la vida de Xuer, no puedo dejar que este asunto escale. Monstruo feo. No escuchaste bien. Le dije que se arrastrara. Madre, ¿por qué debes soportar tal humillación? En cambio, lucharé contra ellos hasta la muerte. Tú. Arrástrate para mí. Eres todo un personaje, chico. Todavía tienes algo de agallas. Puedo darte 2 opciones. La primera es arrastrarte bajo mi entrepierna y pasar. Y la segunda es: nuestro Nambian siempre ha reverenciado las artes marciales. ¿Qué tal si me derrotas en una pelea? Entonces te dejaré ir. ¿Cómo es posible? Aunque nuestro Lord Hanlin no está en la lista del dios marcial, todavía está entre los 100 primeros. Si ella solo golpea una vez, este chico probablemente perderá la vida. Es solo un hombre. ¿Cómo se atreve a responder a la señora Ongling? Creo que se lo merece. Sin embargo, según las reglas de Nambian, en los duelos de artes marciales de Nambian, en el duelo, se ignoran la vida y la muerte. Si accidentalmente quedas lisiado o incapacitado por mí, no te atrevas a llorar por tu padre y tu madre. ¿Qué va a hacer este chico? Se puso de pie. ¿Quién dice que no me atrevo? Tú arrástrate para mí. Madre.
Arrodíllate para mí. En este mundo, los hombres no pueden practicar artes marciales. No pueden practicar artes marciales. Aún practicas artes marciales en secreto. Madre. Porque las mujeres pueden practicar artes marciales y conquistar el mundo, pero los hombres no pueden. Quiero participar en la asamblea del dios marcial. Quiero obtener el primer lugar. Quiero ver a la emperatriz. Quiero decirle que hombres y mujeres deben ser iguales. La asamblea del dios marcial es una competencia anual entre naciones. Los 10 primeros pueden entrar en la lista del dios marcial. Durante tantos años, algún hombre ha logrado entrar en la lista. Madre. ¿Cómo sabremos si no lo intentamos? No hay necesidad de más palabras, a menos que muera. De lo contrario, jamás practicarás artes marciales. Ni nadie más puede saber que puedes luchar. Está bien. Me arrastraré. Ese es un buen chico. Vamos. Arrastrarse. Arrastrarse. Mire. Está arrastrándose de nuevo. ¿Por qué se resiste sin motivo? Mira, mira. Se arrastró, se arrastró. Se lo merece. Realmente se está arrastrando, mire. ¿No hubiera sido mejor hacer esto antes? Todavía quería verlos pelear. ¿A qué viene todo este alboroto? Que este general también se una a la diversión. Mire quién viene por ahí. ¿Quién viene rápido? Saludos, General Han Yan. Saludos, general On Yan. Han Yan, general femenina de Nambian. Tía. On Ling. ¿Qué estás haciendo? Tía. Este chico le debe dinero a nuestra casa de apuestas, y todavía es tan arrogante. ¿Se atreve a contestarnos? Solo le estaba dando una lección. Tú. Las deudas deben ser pagadas. Mátenlo a golpes sin preguntas. Un hombre. ¿Acaso merece regatear con nosotros? Exacto, exacto. Si solo los venzo a todos, nos dejarán ir hoy. Este chico debe estar loco, ¿verdad? Si puedes derrotarme, todas nuestras deudas anteriores serán saldadas. De lo contrario, quiero que vengas a la mansión de mi general, para ser mi humilde esclavo Lavacles. Ciertamente le daré una lección a tu naturaleza rebelde, para hacerte entender. ¿Ahora? ¿Qué clase de mundo es este? Este chico realmente está buscando la muerte. Encontrarse hoy con el 10º clasificado en la lista del dios marcial. Las artes marciales del general Han Yan es verdaderamente una bendición de 3 vidas. General Yan, no. Por favor, te lo ruego, perdona a mi hijo. Se golpeó la cabeza de niño, y su mente no está clara. Por favor, perdónalo. Madre. Así que sigue siendo un tonto. Entonces tráelo de vuelta. Será perfecto para que este general juegue con él. Para lidiar con la basura, ¿por qué se necesitan armas? No puedo dejar que Xuer sea expuesto. General Yan, si quieres matar, mátame a mí en su lugar. ¿Por qué estás en todas partes? Si te atreves a tocar a mi madre de nuevo, intenta tocarle un solo cabello. ¿Esto qué está pasando? Así que todavía tienes algo de fuerza, chico. Entonces tráelo de vuelta. Será perfecto para que este general me masajee los pies.
La asamblea del dios marcial es pasado mañana. ¿Por qué no están todos cultivando y preparándose, sino que están jugando juegos infantiles aquí? Kilin, el líder de la lista del dios marcial. Saludos, señor dios marcial. Saludos, señor dios marcial. Dios marciales. Dios Kilin. La líder de la lista del dios marcial. Onling. Saludos, señor dios marcial. Ella es la dios marcial. De hecho, su porte es extraordinario. Onyan. Esta asamblea del dios marcial es inusual. La suma sacerdotisa dijo. La princesa de Wal. Reencarnación del dios de la fuerza. Nambian podría encontrar difícil resistir. ¿Por qué no están cultivando diligentemente, sino que están perdiendo el tiempo aquí? Onyan reconoce mi error. The film was translated and narrated by M Media. No olvides la profecía de la suma sacerdotisa. Si algo sale mal en esta asamblea del dios marcial, Nambian podría estar en grave peligro. Sí. Madre. Mi señor, ¿vas a dejar ir a este chico así sin más? Justo ahora él. Cállate. Este chico tiene suerte. Solo espera. Definitivamente lo haré. Sufrir un destino peor que la muerte. Su humilde general saluda a su majestad, dios marcial. Pasado mañana es la asamblea del dios marcial. Situjin, hija de la emperatriz de Nembian. Tienes confianza absoluta. Una simple princesa de una tierra bárbara. ¿Qué hay que temer? Dios marcial, no subestimes al enemigo, la princesa de Wal. Reencarnación del dios de la fuerza, poseyendo una fuerza ilimitada. Durante 3 años, ha sido guiada por el inmortal verdadero Yuting. El descenso de la montaña seguramente será victorioso. He oído. Capaz de destruir un caldero de 1000 jin a 100 metros. Si nuestros soldados de Nambian se acercan, me temo que ni siquiera podrán tocarla lo más mínimo, y serán completamente aplastados. Madre emperatriz, si realmente llega a eso, estoy dispuesto a luchar hasta la muerte, pase lo que pase. También soy el segundo en el lista del dios marcial. No, eres la única línea de sangre real de Nembian. Si sufrieras el más mínimo percance, ¿no sería nuestra Nembian aún más precaria? Su majestad, en años anteriores nuestro Nambian siempre ocupó la primera posición. La nación Hua lo ha codiciado mucho tiempo, invadiendo repetidamente nuestras fronteras. Si no fuera por el dios marcial general, Kilin presidiendo, temo que Nambian ya haya sido dividido por otras naciones. Mañana es la asamblea del dios marcial. Si perdemos el título de dios marcial, me temo que la moral del ejército será inestable, y el país estará en agitación. Su majestad tenga la seguridad. Ciertamente defenderemos Nambian hasta la muerte. Este día llegará tarde o temprano. Un gran desastre es inminente. Un gran desastre es inminente. Kilin. Esta es la princesa de la nación Hua. Parece que esta competición será interesante de ver. Tichuan, princesa de la nación Hua. Creo que es mejor escapar mientras aún podamos. Fujin, consorte masculino de Tichuan. Si el título de dios marcial es tomado, me temo que nuestra Nembian será aniquilada. No importa. Voy a empacar mis cosas. La profecía de la suma sacerdotisa está a punto de cumplirse. Esta vez solo mira a esta princesa. ¿Cómo me apoderaré del título de dios marcial? Esta princesa presentará a ese dios marcial, Kilin, a mi padre, para que sea su bailarina.
Has vuelto justo a tiempo, vámonos. Madre. ¿Qué pasó? Nambian está a punto de ser aniquilada. Salgamos y escondámonos un rato primero. Una vez que la nación Hua invada, seguramente habrá una devastación generalizada. Madre. Entonces deberíamos quedarnos aún más. Quiero matar al enemigo en el campo de batalla, para defender nuestro hogar y el país. Quiero que todos en el mundo sepan que los hombres pueden practicar artes marciales también, y que todos deben ser iguales. The film was translated and narrated Esta es la by Asamblea del Dios Media. Marcial. Orden de reclutamiento con una gran recompensa. Aún necesita la Asamblea del Dios Marcial una gran recompensa. Es que nadie participa esta vez. ¿Quién se atreve a participar? Ir allí es solo buscar la muerte. El aura de la princesa de la nación Guayer. No la viste. Incluso el general Qilin podría no ser capaz de derrotarla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo quitó? En realidad es un hombre. Un hombre se atrevió a retirar la proclamación imperial. Debe ser un joven inexperto, burlándose de la autoridad real. Mi madre emperatriz, permita a su súbdito decapitarlo públicamente. Espera. Un hombre es un hombre entonces. En tiempos extraordinarios, solo podemos tratar como vivo a un caballo muerto. Y de a reunir más talentos y élites. La seguridad de nuestra Nembian depende de esta única acción. Esa cría de demonio no está muerta. Ella es la emperatriz. Qué sensación tan familiar. Su Alteza, él está aquí. Eres ese inútil demasiado confiado. Precisamente. Sin ni siquiera una pizca de energía interna, y te atreves a participar en la asamblea del dios marcial, verdaderamente buscando la muerte. De acuerdo, puedo aceptar eso. Pero hay una condición. Puedes participar. Pero no puedes entrar a la arena de ningún modo. Debes saber, los que entran a la arena no son individuos ordinarios. Podrían en cuestión de momentos aplastarte hasta la muerte. Madre. Yo. Madre, no quiere perderte. Madre. Yo. ¿No has visto? Sangre derramada en la arena marcial. En la arena de vida o muerte. Las vidas humanas son tan baratas como la hierba. Suer. Madre, solo tiene un hijo tú. Madre, te lo prometo. Absolutamente no entraré en la arena. Vuelve con vida. En cuanto a los inútiles, deben quedarse en casa y cuidar de la familia. Siendo tu pequeño esposo mimado, no salgas a hacer el ridículo. Y conviértete en el hazme reír de nuestro Nambian. La arena del dios marcial. Cansados del viaje. Vosotros dos debéis estar cansados. Por favor, descansad un rato primero. Princesa de la capital del este, emperatriz de Eche Occidental. ¡Qué audacia! ¿Por qué no te arrodillas ante la emperatriz? De todos modos, después de hoy, quien ocupe este puesto aún es desconocido. Solo una princesa de una tierra bárbara. ¿Cómo te atreves a mirar al monarca? Incluso si su madre emperatriz estuviera aquí, ella también se arrodillaría y sería castigada para proclamar la gloria de nuestro dios marcial. Dios marcial. Nambian ha perdido su ciervo. Y el mundo lo disputará. Cuando nuestra nación Hua se convierta en el nuevo dios marcial. En ese momento. Tú.
¿Y tú? ¿Podrían convertirse todos en mis sirvientas comunes? Insolente. Nuestra Nembian aún no ha perdido. Está hablando demasiado pronto la princesa de Wa. Tan maleducada. Yo, el monarca, en nombre de tu emperatriz madre, te educaré The debidamente. film was Guardias. translated and narrated Arrastren by a este miserable Emilia. y ejecútenlos por desmembramiento lento. La arena del dios marcial es donde todas las naciones otorgan el título de dios marcial. No eres solo tú, la emperatriz de Nembian, quien tiene la última palabra. En efecto, hace unos años tuviste la suerte de reclamar el primer puesto. Pero esto no significa que el mundo sea gobernado por tu Nembian. Su Majestad la emperatriz es quizás demasiado presuntuosa. Vuestra nación Wa ha invadido repetidamente nuestras fronteras. Tal ambición lobuna es conocida en todo el mundo. Parece que vuestra nación Wa está decidida a oponerse a nuestra Nembian hasta el final. Para. Su Majestad la emperatriz. Lo que está diciendo no es correcto. La ambición desmedida no se limita a nuestra nación Wa, creo. Que también están la capital oriental y el Azure occidental. Parece que ya han conspirado para repartirse nuestra Nembian. Si Illinois no obtiene el título de dios marcial, entonces Nembian estará condenada. Su Alteza, la emperatriz, podría estar en problemas. Madre Rey. Extraño dónde está ese dios marcial Qilin. Quizás vio la majestad de su Alteza y se escondió, sin atreverse a participar. Eso es cierto. Es solo que sin Qilin. Su nación Nambian. ¿A quién más enviarán a la muerte? Ha llegado el momento propicio. La asamblea del dios marcial comienza ahora. Chen Yuanzi, el anfitrión de la Asamblea del Dios Marcial. Lista del Dios Marcial Qilin, primer lugar Situ Jin, segundo lugar Chao Chenlong, tercer lugar. ¿Es ella realmente la dios marcial? Siguiendo precedentes pasados. La asamblea del dios marcial se dividirá en arena interior y exterior. Fuera de los 10 primeros, muévanse a la arena exterior. Aquellos dentro de la lista de los 10 primeros permanecerán aquí para la competición. La asamblea está a punto de comenzar. ¿Por qué Qilin aún no está aquí? Su Alteza, el general, no lo haría realmente. Si te atreves a decir otra palabra, te arrancaré la boca. Un Tian de Nambian. Está aquí para defender la arena. Gran Maestro se ha esforzado mucho. Las reglas de este año deberían cambiarse. Su Majestad, ella en realidad ya dominó el dios recolector de espíritus. En aquel entonces, yo el monarca a lo sumo solo alcancé la etapa de fusión espiritual. No esperaba que, a una edad tan temprana, ella ya posea al dios de la reunión espiritual. Parece que ella es la reencarnación del dios de la fuerza.
Dios recolector de espíritus. Hasta el día de hoy la asamblea del dios marcial nunca ha visto un dios recolector de espíritus de tal calibre. Tixuan. ¿Qué quiere decir con eso? The film Para was ahorrar tiempo. translated and Este año narrated no by necesitamos M-Media. enfrentar estos problemas. El título de dios marcial es mío de todos modos. Esta Alteza se quedará aquí hoy. Veamos quién tiene la capacidad de tomarlo. ¡Qué arrogancia! Maldita sea, contraataca. ¿Por qué no contraatacas? Han Yan. Ya que estás tan ansioso por ser enterrado con Nambian. Entonces yo concederé tu deseo. Han Yan. On Yan. Hice lo mejor que pude. Tixuan. El general On Yan ya ha sido derrotado. ¿Por qué sigues? Gran maestro, no olvide las reglas de la asamblea. En la arena del dios marcial, la vida y la muerte no importan. No. No podemos dejar ir a Gine. ¡Qué audacia! Su Alteza, por favor, reconsidere. ¿Fuera? Ustedes hombres no son más que la clase más baja de Nambian. ¿Desde cuándo tienen derecho a hablar? Te he estado esperando por mucho tiempo, mi princesa. Basta de tonterías. Gine. Gine, ríndete. No soy la princesa de Nambian. Nunca admitiré la derrota. No esperaba que tu Nambian tuviera mujeres con tanta agallas. Esta princesa aprueba. Gine. Su Majestad. Esta es la asamblea del dios marcial. Gine. Deberías rendirte. ¿Por qué? Porque siento tal dolor en el corazón. Princesa. Esta princesa te preguntará una vez más, ¿admitirás o no admitirás la derrota? ¿Yo? Nunca. Admitiré la derrota. Bien. Ella tiene la intención de condenar a muerte a la princesa. ¿Acaso Nambian no tiene solo a la princesa como su única heredera? Si la princesa muere, no habrá sucesor. ¡Qué cruel! Si alguien puede salvar a la princesa hoy, puedo concederte una condición. Siempre y cuando pueda lograrlo. Ahora estás siendo obediente. Vamos. Míralo. Míralo. Como un perro. Mira, está arrastrándose. Madre, en ese caso, deberíamos quedarnos aún más. Quiero ir a la batalla y matar enemigos, para proteger mi hogar y defender el país. Quiero que todos en el mundo sepan, los hombres pueden practicar artes marciales también. Todos deben ser iguales. Tichuan, ¿cómo te atreves a dañar a mi Gine? Te destruiré por completo. Entonces depende de si tú tienes la habilidad.
reglas, no caería el mundo en un gran caos. Las reglas están muertas. La gente está viva. Arrastrenlos, desuéllenlo y arránquenle los huesos, cuélguenlos en la muralla de la ciudad, expongan su cadáver durante 3 días, que toda la gente de Nambian vea el destino de aquellos que desafían el poder celestial. Espera. Su Alteza, algo ha sucedido en la arena del dios marcial. ¿Qué? Kilin. Han estado luchando durante un día y una noche. Debes estar cansada también, ¿verdad? Solo acepta la muerte obedientemente. Ella realmente conoce la técnica de absorción divina. ¿Cómo pudo aparecer esto en la asamblea del dios marcial? Exigimos la detención inmediata de la competición. Castigar severamente a Tixuan. Nos negamos a aceptar esto. Inaceptable. Inaceptable. Su Majestad, este despreciable canalla. En realidad, uso una técnica prohibida. Gran Maestra, exigimos detener de inmediato la competición. Esta técnica de absorción divina. Este rey solo la ha visto en libros. Nunca esperé presenciar tal habilidad divina hoy. Este método de cultivo, puede tomarla. Energía interna del artista marcial para sí mismo, es simplemente inigualable bajo el cielo. Parece que tomamos la decisión correcta. Cooperar con la nación Hua, el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Nambian ya era débil. Escuché que hace 18 años, su gran sacerdotisa ya había previsto lo que sucedería hoy. No es así. Gran Maestra, The por film favor, was hable rápido. translated and narrated Gran by Maestro, M-Media. esta competición del dios marcial nunca ha dicho que las técnicas prohibidas no se puedan usar. Así es. En la arena del dios marcial hasta ahora. Nunca ha aparecido tal precedente. Madre Emperatriz, si esto continúa, Kilin morirá. Madre Emperatriz, por favor, haga que se detengan de inmediato. Su Majestad, ya hemos perdido a On Yan. No podemos perder a Kilin de nuevo, Su Majestad. Si esto continúa, el general Kilin seguramente morirá. Emperatriz de Nambian. ¿Lo ha pensado bien? Va a por su bien. Romper las reglas de la asamblea del dios marcial. Una vez que el general sea eliminado, Nambian seguramente perecerá. Madre Emperatriz, se lo ruego. Por favor, salve a Kilin rápidamente. Su Majestad. Su humilde general. Este viaje es peligroso. Tú. Su Majestad. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida para probar, servir con la máxima devoción, hasta la muerte. Kilin. Lo sé. Nambian estos últimos años ha dependido de ti para protegerla. Si no fuera por ti custodiando las fronteras, NNB y AN, probablemente dejaría de existir como nación, y su gente no tendría dónde ir. Su Majestad. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hace 3 años. Desde la primera vez que yo gané el título de dios marcial. Este humilde general ya no me pertenecía, sino a Nambian. La profecía de la suma sacerdotisa finalmente se ha cumplido. No se puede evitar. No se puede evitar. Su Majestad. Si simplemente matamos a Tixuan, tendrá Nambian todavía un atisbo de esperanza. Kilin. La persona con la que más lo siento. Eres tú. Recibe la orden. ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué truco es este ahora? ¿Qué está haciendo ella? Parece que quiere convocar toda su energía interna, para convocar toda su energía interna. Podría ser. Esta es la legendaria. ¿Qué está pasando?
¿No te gusta absorber? No. Entonces, deja que absorbas hasta saciarte. ¿Haré conmigo? Su Alteza, ¿cómo está? Es la legendaria autodetonación del espíritu primordial. Si ese es el caso, no morirá Tixuan de repente. Espléndido. Verdaderamente espléndido. El noble acto del general. Tú. ¿Qué me has hecho exactamente? Te mataré. Su Majestad salve rápidamente al general. Madre emperatriz, eres demasiado cruel. Jin. Estas son las reglas. Cada uno de nosotros debe obedecerlas. No, madre. Los hombres no pueden practicar artes marciales. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Si alguien descubre que tienes estos libros, toda nuestra familia morirá. Madre, me equivoqué. Cada uno de nosotros debe obedecerlos. ¿Qué clase de malditas reglas son estas? ¿Qué significa que los hombres no puedan practicar artes marciales? ¿Qué es eso de en la arena del dios marcial? La vida y la muerte son ignoradas. Su Majestad. Este humilde general se retirará primero. Te mataré, te mataré. Hoy desafiaré al cielo y cambiaré mi destino. No. Rompió mi sello. ¡Qué energía interna tan poderosa! Él sabe artes marciales. Esto es imposible. Así que el dios recolector de espíritus es real. Este rey ha vivido hasta hoy. Y esta es la primera vez que veo un dios recolector de espíritus con un aura tan poderosa. ¿Qué está pasando? No. Ese no es un dios recolector de espíritus. ¿Qué quieres decir? El discípulo saluda al verdadero dios, Wukur. Discípulo saluda al dios verdadero. Este es el verdadero dios Wukur. El discípulo saluda al verdadero dios, Wukur. Saludos al verdadero dios Wuku. Verdadero dios, Wukur. Un dios marcial es el nivel más alto de las artes marciales. Un dios recolector de espíritus del reino más alto. Sin embargo, el verdadero dios Wuku es el alma de un dios celestial. Esta persona definitivamente no es común. No busques la muerte. Este general no necesita que te exhibas. Lárgate. Sal de mi vista inmediatamente. Ese día me salvaste la vida. Considera esto mi retribución hacia ti hoy. En realidad eres tú. He estado en un templo en ruinas al sur de la ciudad, viviendo junto a una anciana. Cuando tenía 12 años, me vendieron de nuevo a un taller de telas. Hijo mío. Está bien. Ahora que has encontrado a tu madre emperatriz. De ahora en adelante. Te trataré 1000 veces mejor. El general Jin ha llegado. General Jin tiene algo que decir. Vine a renunciar al puesto de general. ¿Por qué es esto?
Ahora eres venerado por decenas de miles en Nembian. También te otorgué 10.000 yen de oro. ¿Por qué de repente deseas irte? Su Majestad. Su humilde servidor le prometió a mi madre. Quiero ir a casa con ella y vivir una vida sencilla y ordinaria. Su humilde servidor también le prometió al general Killing que si Nembian me necesita, siempre estaré allí. ¿Qué tal si traigo a tu madre? Al palacio también. ¿Cuál es su nombre? Enviaré gente a buscarla ahora mismo. De todas las virtudes, la piedad filial es la principal. Mi intención de irme es firme. Espero que Su Majestad conceda mi deseo. Que así sea. Como desees. Su Majestad aún recuerda. En la asamblea del dios marcial, dijo que, mientras la princesa fuera salvada, le concedería a su humilde servidor una condición. ¿Qué quieres? Quiero igualdad de género en Nembian. Los hombres pueden practicar artes marciales. ¿Qué? Desde que ese Jingsu se convirtió en el dios marcial, los hombres que practican artes marciales entre la gente común se han vuelto cada vez más numerosos. Nambian se está volviendo cada vez más desordenado. Si esto continúa, tarde o temprano, esos hombres despreciables serán iguales a las mujeres. Esta princesa no permitirá absolutamente que tal cosa suceda. Su Alteza, por favor, no se enoje. ¿Acaso no me tiene a mí todavía? Soy su perro. ¿Qué necesita que haga? Lo haré. La madre emperatriz quiere aún encontrar algún príncipe. ¿Quién sabe cómo estará mi hermano ahora? ¿En qué estado se encuentra ahora? ¿Y si quiere volver y disputarme el trono? Su Alteza, usted es la princesa. Su hermano es un hombre. Su Majestad no se confundirá. Mi madre emperatriz se siente culpable hacia mi hermano. Eso es difícil de decir. Los hombres solo pueden ser pisoteados bajo mis pies. Madre emperatriz. Ginny, ¿qué es esto? Madre emperatriz. Dios marcial. El dios marcial, él me acosó. Justo ahora su súbdito se estaba bañando. De repente irrumpió. Intentó cometer una impropiedad contra mí. Este dios marcial es en realidad una persona así, demasiado detestable. Madre emperatriz, quiero buscar justicia para mi hermana menor. Se aprovechó de que no podía vencerlo, y me acosó. Los hombres son realmente poco fiables. Si realmente se le diera algún poder real en el futuro, no cabalgaría entonces sobre la cabeza de la madre emperatriz. ¿Qué? ¿Qué quieres? Quiero igualdad de género en Nembian. Los hombres pueden practicar artes marciales. Madre emperatriz, absolutamente no debe dejarlo ir fácilmente. Él acaba de convertirse en el dios marcial. Y ya actúa así. Si obtuviera poder militar en el futuro, no se rebelaría entonces. Parece que el niño demonio es otra persona. Díaz, tú un carnicero que vende cerdo. Hombre asqueroso, lleno de mentiras. No creas que solo porque ahora eres el dios marcial puedes hacer lo que quieras. Su Alteza. Usted sigue diciendo que yo intenté cometer una impropiedad. ¿Tiene alguna prueba? Evidencia, esta Alteza es la evidencia. Podría ser que yo te acusaría falsamente con palabras vacías. Suficiente. Jinsu. Lo estamos castigando con demasiada severidad. Madre emperatriz, no matarlo ya es la mayor misericordia. ¿No debe ser blanda de corazón? Madre emperatriz ha regresado ahora. La suma sacerdotisa también dijo. Mientras yo regresara, la crisis de Nembian se resolvería. El dios marcial ya no es importante. En realidad es él.
El cielo realmente me ayuda. Jinxu, mientras mueras, Nambian se salvará. Realmente eres tú. ¿Quieres hacerle daño a mi hijo? Tendrás que pasar por encima de mí primero. Su hijo. Balou. Realmente te crees mucho. El digno príncipe de Nambian. ¿Acaso mereces ser su madre? Lo sabes todo. Encontrarlo no fue fácil, pero encontrarte a ti es simple. ¿Crees que solo porque te has desfigurado, puedes ocultar tu identidad? Eres demasiado ingenua. ¿Qué se necesita para que lo perdones? Solo quiero que muera. Mientras él muera, la profecía puede romperse. Solo si él muere, ¿podremos sobrevivir? ¿Qué clase de profecía de mierda es esa? Solo sé que él es el hijo biológico de su majestad, a quien crié durante 18 años, el príncipe. Parece que la asamblea del dios marcial, ese dios recolector de espíritus, fue una prueba. Esa fue la revelación del dios verdadero para mí. Balou. Arrepiéntete y sálvate. No persistas en tu engaño. ¿Tu medicina realmente funciona? Mire su estado patético. No se preocupe, después de beber mi medicina. En 3 días, toda la energía interna de su cuerpo se disolverá y se convertirá completamente en un lisiado. Bien. Para entonces, este príncipe será el general más importante de Nambian. ¿Por qué no lo mato ahora? Si Su Alteza lo mata ahora, no sería dejarlo escapar demasiado fácilmente. Para un artista marcial, verse convertido en un lisiado es el mayor dolor. Tus pensamientos son realmente profundos. El cielo realmente me ayuda. ¿Qué? ¿Quieres decir que, originalmente, la instrucción del dios verdadero era para el dios marcial, y no para mi hijo? Si su majestad, soy culpable de negligencia en el deber, causó que usted y el príncipe se separaran The por film años. was translated and narrated Su majestad, by este M súbdito Media. sospecha que fuimos engañados en aquel entonces. ¿Qué quieres decir? Jinxu él posee al dios verdadero de las artes marciales. Este súbdito sospecha que él es esa descendencia demoníaca que trae desastre a la nación. En aquel entonces nos engañó deliberadamente, confundiendo nuestro juicio, causando... ¿Qué estás diciendo? Ahora que has crecido, tienes derecho a saber la verdad. Tu madre biológica es su majestad la emperatriz. ¿De qué estás hablando? En ese momento, todavía eras un bebé tan pequeño. Tenía miedo de ser descubierta, así que me desfiguré. Viví 18 años contigo en el anonimato. El cielo no concede... Lo que dices no es verdad. Por favor, no me abandones. Te escucharé de ahora en adelante. Innumerables veces quise desafiar al destino. Quise llevarte lejos. Quizás todo esto estaba destinado. Si no me crees, puedes ir a preguntarle a su majestad. Pregúntale si todavía recuerda a Balou. Buen hijo. Toma esto y encuentra a tu madre biológica. Han pasado 18 años, es hora de que regrese a su legítimo dueño.
was translated and narrated by M Media. Che también ha regresado por un tiempo ya. Deseo anunciar al mundo y darle un título legítimo. Su Majestad el Príncipe ha sufrido tanto entre la gente común. Desde ahora, asístenlo con todo su corazón. Aunque Gine me ha seguido durante muchos años, ella todavía es joven e impetuosa. Veo que Che es constante y magnánimo, y bastante considerado. Deseo cultivarlo, independientemente de cuál de los dos herede el trono. Podrán apoyarse mutuamente. Su Majestad es bendecida, con hijos e hijas. Eres The film was realmente mi madre. translated and narrated by M Media. ¿Te sientes mejor? Gracias, Su Majestad. Estoy mucho mejor. Tengo algo que quiero decirte. ¿Te duele? Su Majestad, Te pregunto, ¿duele o Eneo? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también quiero preguntarte por qué. Quisiste matar a Miche. ¿Por qué? Yo no lo hice. No es dejarlo ir demasiado fácilmente, Majestad. Solo déjelo en manos de su humilde servidor. Madre. Su Majestad. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Mis artes marciales. Deja de forcejear, Jingsu. Hoy debes morir. Finalmente he esperado este día. Han pasado tantos años. Pensé que hacía mucho que habías muerto. Su Majestad, no solo no estoy muerta. He traído al príncipe, aquí sano y salvo. Mi hijo murió hace mucho tiempo. No, Su Majestad. Ese Liu Che no es más que un estafador codicioso. ¿Cómo podría ser su hijo? ¿Qué quieres decir con eso? Él es su hijo. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Su Majestad, Jingsu. Él es su hijo biológico, a quien ha buscado durante 18 años. No debe creer las calumnias de una persona mezquina y matar a su propio hijo. ¡Qué palabras tan audaces! Atreverse delante de la emperatriz, a decir tonterías y fabricar historias. Guardias, rápido apresadla. Espera. Madre emperatriz. Beilo. Estos últimos 18 años, ¿qué ha pasado exactamente? Su Majestad. Este subordinado en aquel entonces huyó del palacio con el príncipe y vivió de incógnito entre la gente común. El príncipe nació diferente de la gente común. Desde joven, fanático de las artes marciales, tenía un talento asombroso para los manuales secretos de artes marciales. Intenté que fuera una The persona film común. was translated and Esforzándome narrated by mucho. M Media. Inesperadamente, ¿el destino aún lo trajo ante usted? Con razón, cuando lo vi por primera vez, sentí una sensación de familiaridad. Solo un paso más. Podía eliminar a este engendro demoníaco. Su Majestad, mátenlo. Solo así podrá sobrevivir Nambian. Si él no muere, Nambian seguramente perecerá. Gran sacerdotisa. ¿Sigues afirmando que Jingsu es un engendro demoníaco? Quiero preguntar, ¿qué hizo exactamente? Si tu Jing, en la asamblea del dios marcial, no fue el quien te salvó.
Si no fuera por Jingxu, quien derrotó a Tixuan, Nambian habría perecido hace mucho tiempo. Estás pagando la bondad con enemistad. Afirmas que es mi hermano sin pruebas. ¿Tienes alguna prueba? Pruebas. Está en él. Podría ser realmente mi hijo. No. No puedo dejar que todo este esfuerzo falle en el último paso. No puedo estar equivocado. Espera. Espera. Rápido, sálvalo. Madre emperatriz. No, su madre se equivocó. Madre no debía haber creído los rumores de otros. Su madre se equivocó. Madre emperatriz. Sue. Ustedes mortales son verdaderamente ridículos. Los corazones humanos son insondables. La codicia es insaciable. Dañar a otros finalmente se daña a uno mismo. En última instancia no escaparás de este peligro interminable. Dios verdadero, discípulo. Este discípulo no entiende. Hace 18 años fue su instrucción. Este es mi destino. Y también tu destino. Esto no es real. Esto no es real. Mentirosos, todos ustedes son falsos. Todos mentirosos. Madre emperatriz. El hermano mayor me está acosando de nuevo. Jin, ustedes dos discuten todos los días. No están cansados. Madre emperatriz, no escuche sus tonterías. Simplemente despedí a todos sus concubinos. Y mi concubina favorita, Liu Yu. Madre emperatriz Nambian vive en una era próspera. La vasta tierra y su gente viven en paz y prosperidad. Es hora de promulgar nuevas leyes. Muy bien. Redactaré un decreto imperial a partir de hoy. En Minem ya hombres y mujeres son iguales. Los hombres pueden practicar artes marciales. Sue, ¿qué es esto? Madre emperatriz, su hijo desea salir a explorar. Sue, El mundo es vasto, lleno de maravillas. El corazón de su hijo no está en la corte, sino en el Jianguo. Espero que Madre emperatriz conceda mi deseo. está bien. Recuerda visitar a menudo el hogar. Está bien.